Hola mis queridos hermanos, bienvenidos de nuevamente aquí a este estudio bíblico. Estamos avanzando y estamos ahora en el capítulo 18. Vamos a dar una pequeña introducción el día de hoy porque la verdad los temas están muy buenos. Tenemos que profundizar un poquito en este capítulo, así que vamos con esta primera parte y vamos por favor al capítulo 18. La palabra de Dios entonces dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Vamos a tenernos aquí un poquito. Miren lo que nos dice acá este versículo 1. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Recordemos en el último estudio, Pablo ahí estando en Atenas, la ciudad entera entregada a la idolatría, cómo enardecía su corazón. Pablo predica el evangelio, estaba en el Areópago, varios de los filósofos ahí con los cuales él tuvo esa charla, ¿verdad? Esas discusiones también. Ustedes recuerdan ahí los epicúreos, los estoicos, que ya lo vimos, algunos se convierten y bueno, Pablo ahí estuvo un tiempo, pero después, dice acá, después de esas cosas, Pablo salió ¿a dónde? Fue a Corinto. Así que vamos a ver, Corinto ahí queda muy cerca de Atenas y vamos a hablar un poquito de Corinto. Corinto fue una ciudad muy rica, fundada en el año 700 antes de Cristo. Bueno, esta es la fundación, se puede decir oficial, porque mucho antes de esta fundación, pues bueno, algunos escritos como los escritos de Homero ya se hablaba de esta ciudad, pero no con se puede decir con todo el esplendor o el brillo que tenía esta ciudad, que donde ya fue fundada oficialmente con el nombre, que es para el año 700 antes de Cristo. También en las historias que tiene que ver con Corinto se hallan aquellas narraciones de territorios, guerras, luchas, guerreros, incluso la guerra de Troya. Aún aparece como algo estratégico la ciudad de Corinto. Bueno, para el año 747 a.C. también, los Báquiadas gobiernan. ¿Quiénes eran los Báquiadas? Era una familia que formaban un clan, le llamaban el clan dórico, que eran los que regían justamente pues esta zona. Corinto se convierte pues en un estado unificado, como ya ustedes, bueno, ya les había explicado. Teníamos los reyes fueron quitados por lo menos 1000 años atrás en todo lo que era Grecia y eran puestos más bien una aristocracia, o sea, eran familias que se repartían el poder, se lo heredaban, hasta que esto próximamente fue evolucionando a una democracia, que es ahora el pueblo el que elegía. Pero mientras esto pasaba, pues estaba esta familia, y eran los Báquiadas, que fueron los que, le puedo decir, le empezaron a dar este esplendor a la ciudad de Corinto. Y bueno, se convirtió en una ciudad, o más bien un estado unificado ya para el año 657 antes de Cristo. Ahora, en esta época, pues también se construyen grandes edificios. Recuerden aquí también tenemos sus ídolos o los dioses principales, que es la diosa Afrodita y Apolos. Así que, como dice su nombre, Afrodita, de afrodisíaco, tiene que ver con todo lo sexual, que es la diosa de la sexualidad, la diosa de la fertilidad, y por lo tanto imaginen sus cultos, los cultos que están muy bien documentados con sus 1000 prostitutas, y los festivales que anualmente se hacían a esta diosa tenían que ver con toda la prostitución y todo lo sexual y se puede decir desenfrenado. Por lo tanto, esta ciudad era conocida por este tipo de festivales, y mucha gente sabía que ir a Corinto significaba estar con prostitutas y estar más dentro de este festival, más se hacía, ¿verdad? Era totalmente una perdición sexual, hablando de este festival en ese entonces. Para el año 730 a.C., se inicia el desarrollo comercial marítimo también, y la industria de la cerámica. También inventaron el trireme, que era un barco de guerra, fue inventado justamente aquí. También aquí se empezó a usar la moneda, se le llamaba, esta clase de moneda se le llamaba el estatero, y era de las primeras en usarse en el siglo 7 a.C. en toda Grecia. Para el año 338, algo ya más cerca, fue conquistada por Filipo II de Macedonia. Para el año 197 a.C., los romanos se van a apoderar de esta ciudad. Fue casi destruida por una rebelión, como sucede en cualquier ciudad grande, sobre todo los griegos inconquistables se decían, pero para el año 146 a.C. fue casi destruida por esta rebelión por los romanos. Pero ya más adelante, para el año 44 a.C., Julio César la reconstruye.
la reconstruye. Entonces esta es la ciudad que más o menos está visitando Pablo, ya reconstruida con el templo Afrodita, también el templo Apolos, que era otro dios que también ellos adoraban y tenían ahí sus deidades y sus construcciones en honor a estos dos principales dioses. Era considerada por una ciudad muy muy importante, ya que justamente en Corinto y en estos dos puertos que encontramos que conectan pues el Golfo de Corinto, que conectan con el otro golfo que está del otro lado, que es el Golfo Sarónico, o se puede decir el Mar Egeo, o el Gran Mar, ¿no? Que es el mar Mediterráneo. El golfo que está, pues, se puede decir con el Golfo de Corinto, es fue el puerto Lequeo. Pero acá del otro lado, pues, tenemos el otro puerto que es el Cencreas. Estos dos fueron muy importantes para esta ciudad, ya que a ser un imperio, cuando llega Pablo, obviamente, hay un tráfico comercial de diferentes zonas del imperio donde se comerciaban y mucha gente iba hacia la capital en Italia, ¿verdad? En Roma, y tenían que pasar justamente por ahí, por víveres, para comerciar, para obtener ganancias. Incluso querían evitar muchas veces lo complicado de Acaya, ¿verdad? Toda esta parte de Acaya, que justamente cuando en tiempos de aire y en tiempos de tormenta, pues estaba muy complejo, muy complicado pasar por ahí. ¿Y qué hacían? Bueno, pues ellos llegaban a Cencreas, que es el puerto, y ahí descargaban para entonces transportarlo al otro puerto, a Lequeo, y entonces era más segura, se puede decir, la partida hasta Roma. Por eso estos dos puertos eran importantes. El día de hoy estos dos puertos ya están conectados por medio de un canal artificial que se hizo. Y el día de hoy, pues por ahí transcurren varios barcos marítimos y comercio, sabiendo las aguas peligrosas que representan todo lo que es la provincia de Acaya. Entonces, en aquel tiempo, pues lo hacían por tierra. Y bueno, ¿qué es importante saber de esto? Pues que, bueno, al ser un puerto tan comercial, con tanta gente, tantas culturas que van a pasar por ahí, el plantar una iglesia sería una gran bendición, pero al mismo tiempo es un gran desafío. Si conoces un poco más de la carta que se escribió a los Corintios, incluso la carta de a los Corintios, se toman varios problemas que estaban sucediendo con esta iglesia en particular. Entre esos eran problemas sexuales. Como ustedes saben, esta tenía sus festivales a la diosa Afrodita, por lo tanto era conocida incluso con una palabra, ¿no? Para referirse al sexo ilícito, y es la palabra que es con K, corintosomai. Corintosomai, o hacer el corinto, significaba la fornicación o el adulterio para un judío, o para nosotros los cristianos, ¿no? Para la ley. Pero tenía que ver con la prostitución, con todo el sexo ilícito y libertinaje que tenía esta gran ciudad. Por lo tanto, imaginen más bien fundar una iglesia en una ciudad así, donde la cultura, donde esto es normal, donde este tipo de festivales se ven diario. Es como, yo me imagino como plantar una iglesia pues en el centro de Las Vegas, ¿no? Algo muy parecido, claro. Estábamos hablando de cosas muy diferentes, pero me imagino así, ¿no? Llena también de pecado y diferentes formas de pecar. Sobre todo las formas, se puede decir, como más tentadoras para el hombre, que es en el caso de que son las prostitutas y todo este sexo. Bueno, vamos a avanzar. También Corinto, además de ser conocida por su libertinaje, también era conocida por los escritos, por sus artes. También, al igual que Atenas, tenía también sus monumentos, pero también tenía sus áreas donde ahí se hacían obras de teatro, música, se exponían toda clase de artes. Pablo pues también va a escribir desde aquí una carta a los romanos, que es para el año 58 después de Cristo, casi 8 años más tarde, ¿no? En su tercer viaje. Pablo sabía que personas pues de todo el imperio pues iban a pasar por aquí, por lo tanto era muy importante tener en cuenta esta iglesia y mantenerla firme, animándola. Por eso es que cuando estudiamos la carta a los Corintios vamos a leer y vamos a escuchar mucho sobre exhortación, sobre vivir en santidad, pero también animar a los santos, ¿no? A que verdaderamente cuiden a las ovejas y las disipulen, que era lo que mantenía o lo que mantiene hasta el día de hoy al pueblo firme, ¿verdad? Entonces, una iglesia fuerte era lo que se ocupaba. Una iglesia, ese lugar era estratégico, seguramente Dios lo lleva ahí por este lugar tan estratégico. Ahora también el versículo 1 dice acá, después de estas cosas Pablo salió de Atenas, fue a Corinto. Versículo 2, se halló un judío llamado Aquila,
Natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, dice, pero por cuanto Claudio, ¿quién es este Claudio? Claudio reinó para más o menos entre el 41 y 54. Gracias a estas fechas, nosotros nos podemos dar cuenta que más o menos Pablo estuvo pasando entre estos años justamente por Corinto cuando estaba reinando en estas fechas Claudio. Es el sucesor de Calígula, se puede decir es sobrino de Calígula. Entonces, ese edicto del cual se habla fue promulgado más o menos en el año 49. Todo eso está documentado, donde no se permitía ya judíos en la ciudad, se puede decir imperial, ¿no? Que era Roma. Así que recuerden, Claudio también fue el tío de Nerón. Nerón fue emperador a partir del año 54 después de Cristo, que es probablemente cuando Pablo va a Roma encarcelado, y es muy probable que le haya hablado a Nerón, que es uno de los emperadores más violentos, más complejos que la historia nos habla, ¿verdad? Más violentos en cuanto al pueblo de Dios también se refiere. Ahora también encontramos aquí a dos personas. Dice aquí Aquila y Priscila. Dice que eran naturales del Ponto, pero dice que venían de Italia. Fueron expulsados y se encuentran acá en Roma. Y yo aquí paro porque muchas veces a lo mejor son detalles que no alcanzamos a notar, pero yo alcanzo a ver esto. Yo creo que también Dios nos trata aquí de decir siempre que a lo mejor esta pareja no se esperaba el salir, a lo mejor ellos recién casados, miren, aquí no tienen hijos, probablemente eran jóvenes. De hecho, en la carta a los romanos nos dice que ellos eran unos amigos muy, muy íntimos de Pablo. Eso está en Romanos 16, del 3 a 4, eran sus colaboradores. Entonces eran de plena confianza, claro, se convierten, ¿verdad? Aquí está apenas la introducción, cómo es que conocen a Pablo y se les predica el evangelio. Pero lo que esta pareja me llama la atención, que a lo mejor ellos recién casados, con todo el futuro, quizá con cosas por desarrollar, proyectos que a lo mejor algún negocio que querían hacer, fueron expulsados de Roma, a lo mejor ellos sin entender qué iba a suceder ahora de sus vidas, hacia dónde iban a ir, qué pasaría, y muchas veces vemos matrimonios así, ¿no? No saben porque tienen que cambiar de lugar, de ciudad, de estado, de trabajo. Y muchas veces Dios va a permitir este tipo de situaciones, no solamente a casados, hablo en general a todo hijo de Dios. Permite situaciones de cambios que muchas veces no vamos a entender o no nos gustan, pero más adelante vemos que es Dios guiando esos cambios para entonces poder nosotros accesar, se puede decir, a bendiciones, o en este caso para salvación, ¿no? Para estos chicos. No sé cuál haya sido tu caso. En el caso mío, yo vine de una ciudad con mi familia para vivir ahora en la capital de Michoacán, ¿no? Que es Morelia. Y acá es donde conocimos el evangelio. Parece ser que Dios tenía también ese plan, y yo así lo veo también acá con Aquila y Priscila. Ellos nunca iban a pensar que se iban a encontrar con un cristiano, que Pablo les iba a predicar o que se iban a llevar tan bien. Sin embargo, el plan de Dios fue así, y dice acá que Pablo se les acercó. Versículo 3 dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Dice, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, voy concluyendo nada más esta parte. Dice que el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué sucede? Que, bueno, aún en medio de tu trabajo, aún en medio de lo que tú sabes hacer bien, tú puedes ser de testimonio, como lo es Pablo para esta pareja, de testimonio tal, va a impactar tanto su vida, que seguramente Pablo tarde o temprano le comparte el evangelio. Y esto se convierte al punto de que son colaboradores. Se llevan tan bien que aún a Pablo lo acompañan en algunos viajes. Es más, Pablo les da algunas responsabilidades, como vamos a ver en el libro de los Hechos un poquito más adelante, cómo esas responsabilidades también son puestas sobre Aquila y Priscila. Pablo los discipula. Esto es la importancia del discipulado el día de hoy en nuestras iglesias. El discipular a personas. No nomás nos debemos conformar con que ya se convirtieron, porque recuerda, el mandato de Jesús en Mateo 28 no es ir y predicar. Dice, id y haced discípulos. O sea, da por hecho de que para empezar, tenemos que quitar nuestra comodidad. Se nos debe quitar la vergüenza. Estar llenos del Espíritu Santo para hacerlo, y entonces salir muchas veces de nuestra comodidad, hacernos el tiempo, predicar el Evangelio, y va a haber personas, Dios colocará personas a las cuales Dios quiere que les hablemos. Pero no se queda ahí, sino tenemos que llevarlos al siguiente nivel, al siguiente paso. No solamente bautizarlos, sino discipularlos. Entonces un día, como Aquila y Priscila, estarán sirviendo. Serán personas de nuestra confianza. Pero ¿qué sucede cuando tú no discipulas? Cuando tú no los cuidas, o se van,
al primer problema, se van, nunca maduraron ciertas áreas espirituales. Muchas veces las personas no llegan a ser transformadas radicalmente porque no hubo quien les guiara, quien les apoyara, quien los tomara, los discipulara. Ese es el grande peligro. Y muchas veces ponemos a servir gente que no ha sido ni discipulada ni enseñada por nadie. Un peligro más todavía porque ese ministerio requiere, como ya hemos visto, tú has visto, ministerio requiere de personas que estén preparadas en la palabra de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. Como ya hemos visto, recuerdan ustedes ahí con los diáconos, ¿no? La palabra diácono, recuerda, es el que sirve. Porque hoy en día diácono es el que está al poder, ¿no? El que está después del pastor. Y no lo tenemos que ver así. Se refiere a los siervos, a los que tienen un ministerio, están encargados de un ministerio específicamente. ¿Cómo deben de ser? Entonces, el discipulado, después de la conversión y el bautismo, el discipulado es de ley. Ese es el punto. Ahí es el punto para cumplir ahora sí la tarea. Id y haced discípulos. Bueno, ¿qué más podemos? Él dice que hacían tiendas. Imagínense, pues, el día de hoy, para ir a un viaje misionero, se puede ir al otro lado del mundo. Muchas veces es un poco complicado, pero ¿qué pasaría si tú pones tu oficio, que sabes hacer muy bien, a lo mejor tu carrera, tu universidad, se puede decir, lo profesional en lo que eres? ¿Qué tal si tú pones eso al servicio de Dios? ¿Cómo Dios te va a usar? Mira, Pablo sabía hacer tiendas. Pablo sabía hacer muchas cosas, pero entre esas cosas, él sabía hacer tiendas. La iglesia en este momento, recuerden, la iglesia que lo envió, que estaba en Antioquía, quizá por ahí, por el tiempo en el que estaba acá, era un poco difícil las conexiones. No es como hoy que tenemos internet, cartas, mails, que podemos comunicarnos, ¿verdad? Acá era un poco más difícil, por lo tanto esa conexión se perdió en algún punto y entonces Pablo, pues había una necesidad. ¿Qué vas a hacer? Pues a trabajar. Dios te dio intelecto, te dio manos, te dio un oficio, te dio cosas para desarrollar y con eso, esa es una fuente de ingresos que Dios te la da. Pablo lo está haciendo. Sin embargo, eso no quiere decir que todo siervo de Dios se debe dedicar al mismo tiempo a esto y al mismo tiempo a las cosas de Dios. Eso está bien y lo podemos ver que es normal, pero también Pablo escribe lo siguiente. Vamos allá a 1 Corintios, capítulo 9. Y miren lo que escribe desde el versículo 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, en gran cosa segaremos de vosotros lo material. ¿Qué quiere decir? Que es un derecho del siervo el que planta, el que pone prácticamente su vida entera en el servicio, en ministrar, en acompañar. Hay personas que están ahí atendiendo el teléfono 3, 4 de la mañana, atendiendo los problemas de las personas, los problemas de las iglesias, o muchas veces te habla el hermano que está enfermo, hay que irlo a visitar. En el caso mío, yo que soy médico, muchas veces tengo hermanos que me llaman a cierta hora y tengo un oído muy sensible, me despierto y yo no tengo problema, y es mi trabajo. Aparte soy un siervo y me gusta servir. Sí, cuesta un poco de trabajo levantarse, quitarse un poquito la legaña, pero al final de cuentas hacerlo. Y dice aparte Pablo que es un derecho si un día quisiéramos cegar de lo material. ¿Qué tal si un día podemos decir, ¿saben qué? Mire, iglesia, ¿por qué no nos ayudan con la gasolina? Es natural y la iglesia no tiene por qué decir nada. ¿Sabe qué, iglesia? ¿Por qué no nos ayudan con los viáticos? ¿Por qué no nos ayuda con esto o lo otro? El pastor sobre todo, solamente que los siervos de Dios no debemos ser pendencieros, no debemos estar pensando en las ganancias. Dice Pablo acá, no quiero ser piedra de tropiezo. O sea, sé que esto es mi derecho, pero no se los voy a decir porque no quiero ser piedra de tropiezo. Muchas veces debemos ser así, prudentes y esperar a que Dios mueva el corazón de la iglesia para que entonces nos pregunten, oye, ¿qué necesidades tienes? Oye, veo que no tienes unos zapatos, te veo con esos zapatos 3, 4 años. Imagínate, hay gente así que se fija en tus necesidades y viene y te pregunta, oye, veo que te hace falta esto, mira, te regalo esto, te ofrendo esto. Pero es la iglesia la que debe ver a sus siervos que están ahí día y noche y van y te visitan. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, hermano, qué necesita? Tú podrás decir, bueno, es que ya le dan un sueldo. Sí, pero a veces te has preguntado cuánto es el sueldo que le dan. Capaz y el sueldo que le dan es mínimo. Apenas si sale para la renta, para la comida.
pero a lo mejor no sale para comprarse unos zapatos. Así yo he conocido de casos que uno dice, no puede ser, pero mira, la iglesia no está mal, o sea, la iglesia tiene un buen ingreso, ¿por qué tiene así a sus pastores? Y tenemos la mala idea de que el misionero y los pastores siempre andan mendigando, que los siervos de Dios tienen que vivir a fuercitas en una pobreza económica, y no es así, no es así, y lo vamos a leer, dice acá, versículo 12. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Sí, pero la verdad es que a los siervos de Dios les da pena estar pidiendo dinero. Claro, hay dos, tres que pues a lo mejor somos, se puede decir, descarados muchas veces, pero no debe ser así. El descarado se puede decir, puede ser hasta tropezadero, ¿no? Porque como hoy en día hay tanto predicador que hasta para las ofrendas empieza como, a ver, los que traen 10,000 para arriba, luego los que traen 5,000 para arriba. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El evangelio, la prosperidad, sobre todo, esta clase de evangelio que daña mucho a las iglesias. Y es un evangelio ya diluido, ese evangelio no salva. Pero vemos a los siervos de Dios que tienen sus necesidades. Pablo está trabajando. No hay ningún problema en trabajar. Pero ahí tarde o temprano va a haber una iglesia que le va a soportar. Y esta iglesia es la de Filipos. Más adelante seguramente lo vamos a ver. La iglesia de Filipos se entera de esa necesidad y le envía ofrendas a Pablo. Así que, hermanos, con esto quiero cerrar. ¿Cuántos siervos hay en tu iglesia? ¿Cuántos de ellos tú te has preocupado por orar? Pero también por alguna necesidad física, incluso de salud y todo eso. Y la otra, ver si hay un pastor, algún siervo que está mucho de tiempo ahí, bueno, verificar que el sueldo o lo que la iglesia acuerda verdaderamente alcance para aquellas cosas necesarias, pero un poquito más, porque no solamente necesita eso, sino que también necesita salir con su esposa a un café por lo menos una vez a la semana, necesita pasar tiempo, necesita comprarle quizá alimento a sus hijos, tenis, quizá útiles, y si ve, o sea, muchas cosas que muchas veces no pensamos y pensamos que con eso alcanza. Procuren que sus siervos, los siervos que les sirve a Dios, pero también les sirven a ustedes, estén bien, trátenlos bien. Eso es honroso, eso manda el Señor. Así que bueno, aquí terminamos. Dios nos está ayudando, nos está bendiciendo con este estudio. Vamos a cerrar aquí esta primera parte. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Aquí aprendemos, Señor, grandes cosas de tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a seguir comprendiéndola. Y Padre, que así como Priscila y Aquila, Señor, que salieron a lo mejor sin saber qué les deparaba, pero tú tenías un plan, Dios. Y en ese plan, Señor, era que te conocieran, que hicieran, que tuvieran salvación, Señor. Y así seguramente tantos de nosotros en ese plan ya estamos, Señor. Y permítenos ser así también como Pablo, aun en medio de nuestro trabajo, empleo o circunstancias, familia, escuela, compartir a Cristo, Señor, compartir a tu Hijo con un testimonio, Señor, para poder ser de impacto, para poder brillar en medio de una generación que no te conoce, en medio de una generación pues maligna y perversa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.